Presidente, un buen día. Lo saludamos en Lima, Perú. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Un placer saludarle. ¿Cómo está? Bien. Todo bien. Un saludo especial a la mesa de trabajo, a todos sus oyentes y a Medellín en general, tierra hermosa. Gracias, doctor Marc. Hombre, lo vimos terciando a propósito de las declaraciones del alcalde de Medellín en el Consejo de Gobierno del lunes anterior. Usted conoce al detalle lo que ocurrió en 2014 y tal vez, por alguna razón, a muchos estos 8 años que han pasado de lo que ocurrió en 2014 como que se les perdió del escenario. Bueno, lo que pasa es que también hay unas nuevas narrativas que se plantean desde EPM y desde la alcaldía de Medellín. Usted que estuvo ahí, que fue protagonista del proceso, cuéntenos primero, vamos a lo histórico, ¿qué ocurrió en 2014? Y se lo pregunto porque esto es clave para entender técnicamente lo que ocurrió y a partir de eso revisar si aquí hubo un proceso de privatización, si ahí se perdió una plata o está una plata invertida. Es decir, ¿cuál fue la realidad de lo que ocurrió en el año 2014? Muy buena pregunta y me gusta que me diga que esto lo miremos desde un punto de vista técnico, porque esto no son discusiones políticas, ni filosóficas, ni de chisme, las que nos van a decir qué fue lo que se hizo y si lo que se hizo bien hecho. Entonces, en 2014 lo que hubo fue una fusión entre Millicom, las empresas de Millicom en Colombia o las participaciones que tenía Millicom en empresas en Colombia y la participación en empresas de telecomunicaciones que tenía EPM. ¿Qué puso EPM? EPM puso el 100% de UNE más el 25% que tenía Antigua. Y por el otro lado, Millicom, el 50% que tenía Antigua más la plata para comprar el 25% que tenía la ETB Antigua. Y esas dos participaciones se unieron en una sola compañía, eso se llama una fusión. Y en esa fusión, EPM quedó con el 50% más una acción y Millicom más 2 acciones y Millicom quedó con el 50% menos 2 acciones. Ahora, en esa fusión, como ponía más EPM de lo que ponía Millicom, entonces hubo que hacer una compensación y de esa manera le llegaron 860 millones de dólares a EPM y posteriormente de EPM al municipio. Esa plata no sirvió para dar subsidios, no se volvió gasto, no se volvió plata de bolsillo. Con esa plata se hicieron vías, deprimidos, se hizo el parque que hay al lado de la sede de EPM, se hicieron hospitales, se hicieron clínicas, se hicieron una cantidad de obras impresionantes con esa plata, beneficiando a Medellín y no con gasto, no se aumentó el gasto, eso es muy importante, no vendimos el carro para irnos a viajar a Miami. Lo que hicimos fue, de alguna manera, buscar una fusión con el fin de liberar caja y que esa caja se utilizara en inversión en la ciudad de Medellín, lo cual es supremamente responsable. Un tema que quiero de alguna manera resaltar es que esta fusión fue revisada y aprobada por la Superintendencia Financiera, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por los tenedores de bonos que habían emitido UNE, por las calificadoras de crédito, estamos hablando de Fitch y de Standard & Poor's, y por los organismos de control. Es decir, aquí los organismos de control, estamos hablando de Procuraduría, Contraloría, todos los organismos de control revisaron esta transacción y todos los organismos de control avalaron esta transacción y dieron sus autorizaciones respectivas para esta transacción. Entonces aquí no hay gato encerrado, aquí hay una transacción muy bien realizada que se realizó, como usted muy bien lo dice, en el 2014. Marc, con los buenos días, yo quisiera que usted nos entregue claridad frente al concepto de recuperar esa plata. ¿La plata está perdida o cuál es la situación de esos dineros que dice el alcalde van a recuperar? Bueno, eso es de nuevo un poco esas deformaciones de la realidad que se dan en el discurso político que no corresponden a la realidad. Como le digo, aquí hubo una fusión y en la fusión se recibieron 861 millones de dólares. Esos 861 millones de dólares, para pagarlos se reconoció la participación de UNE
a un término financiero, y me disculpan aquí que me meto un poco en la parte técnica, de 8.3 veces el EBITDA. Normalmente las transacciones en América Latina en el sector de telecomunicaciones se hacen a 5.5 veces el EBITDA. En este caso se hizo a 8.3. Es decir, que comparado con otras transacciones, Millicom terminó, la plata además que tenía que poner, la puso un 50% más que lo que normalmente debía poner, porque se hizo una muy buena negociación. Y además de eso, EPM, además de recibir esa plata, quedó con el 50% de la empresa fusionada. Es decir, aquí no hay una devolución de plata, ni se vendió el 100% y me deben todavía el 50%. Aquí no se debe nada. EPM es dueño del 50% de Tigo Une en este instante. Y ese 50% le ha valido que en varias ocasiones ya le han girado dividendos, cosas que no ocurrían desde el 2014. Antes del 2014 no se habían girado dividendos que no fueran por la fusión. Es decir, que la transacción, además de dejarle una plata de EPM, hizo que se empezaran a girar dividendos a la ciudad. Hubo un giro más o menos de unos 220.000 millones de pesos que se le giraron a EPM en su momento por el desempeño de la compañía fusionada. Yo quiero hacer aquí una claridad que es muy importante. El sector de las telecomunicaciones a nivel mundial ha tenido un desempeño financiero muy mediocre. Es decir, si ustedes miran de 2014 a hoy, las empresas multinacionales, hablemos de Telefónica, que está en Colombia, hablemos de Millicom, han perdido entre el 70 y el 80% del valor de sus acciones. Entonces uno esperaría que estando en el mismo sector la participación de EPM hubiera perdido ese valor, pero como la transacción se diseñó bien diseñada y una cantidad de sinergias que se capturaron al unir las dos fusiones, cuando digo sinergias es básicamente que ya no teníamos que tener dos presidentes, sino nada más un presidente, que las redes de transmisión que Tigo utilizaba, que las alquilaba a terceros, ya podía utilizar de UNE. Hubo ahorros. El valor de la participación de EPM, a pesar de que el sector caía de manera vertiginosa en el precio de sus acciones, no cayeron de precio. Y eso no lo digo yo, lo dice la misma alcaldía que hizo la valoración de la participación de EPM en UNE, encontrando que esa participación vale entre 2.2 y 2.8 billones de pesos. Es decir, que mientras todas las compañías a nivel mundial en el sector de telecomunicaciones han ido perdiendo plata, sí, la participación de EPM, porque la transacción que lideró el alcalde Gaviria estuvo bien estructurada, estuvo bien hecha, no ha perdido valor su participación. Entonces fue una ganancia por dos lados. Nos pagaron muy bien lo que nos pagaron por el exceso que nosotros pusimos cuando se hizo la fusión, pero además de eso, la plata que se dejó en la compañía ha tenido un buen desempeño. Es decir, no ha perdido valor como sí lo han perdido todas las compañías prácticamente de telecomunicaciones en el mundo. Doctor Ekman, otro de los puntos en los cuales se ha centrado el alcalde Daniel Quintero en su discurso para convencer a los concejales de esta decisión es la utilización de este dinero. En un principio no se decía para qué se iba a utilizar, después se dijo que se va a utilizar para comprar más computadores, incluso utilizó una estrategia que fue llevar cartas de niños que según el alcalde estarían desprotegidos si no se aprueba esa venta. Estaba prometiendo también congelar tarifas, una cantidad de medidas que según él se podrían tomar con ese dinero. ¿Usted qué opina de esa presión a la cual también ha llamado el alcalde, porque dice hay que ejercer presión ciudadana? ¿Esas medidas de entregar subsidios son posibles con el dinero que se obtendría en esta venta? Yo creo que hay dos cosas que hay que separar. Yo creo que esa cláusula de protección de patrimonio, bajo circunstancias normales, se debería ejercer. ¿Por qué? Porque le da una salida a EPM del sector de telecomunicaciones a un muy buen precio, porque puede forzar a Millicom a vender su parte conjuntamente con la participación que tiene EPM. Esa es una buena cláusula, porque le da una opción al municipio. Y es como si yo sé, por ejemplo, que mi casa va a bajar de precio,
pues hombre, yo la vendo antes de que baje de precio, es lógica del día a día. El problema, como usted bien lo menciona, es qué se hace con esa plata. Porque esa plata le va a llegar a una administración del doctor Quintero que, como vemos, es muy capaz de distorsionar las realidades y no genera confianza en los concejales. Y cuando alguien no genera confianza, pues no se le da plata. El problema aquí es que el alcalde debe generar confianza. Y cuando el alcalde dice que la plata que voy a recibir de vender la casa o vender el carro, me la voy a gastar en subsidios o a los servicios públicos o en gasto, pues lógicamente ese no es un buen negocio. Uno no vende la casa para irse de viaje, uno vende la casa para reemplazarla por otros activos. Y lo que pasa es que EPM tiene muchas necesidades de caja en este instante. Pues con el tema de Hidroituango hay unas necesidades de caja, hay necesidades de caja para que EPM invierta en más cobertura, que invierta en más calidad, pero no en dar subsidios. Dar subsidios es volver la plata de una plata de bolsillo. Y eso yo creo que justamente es otro de los factores por los cuales los concejales se han negado a aprobarle la transacción. Doctor Marc, usted que es un gran conocedor de ese tema, que estuvo en esa negociación, ¿usted ve con buenos ojos entonces que el Consejo apruebe esa enajenación de las acciones que tiene EPM en Millicom? ¿Y cree usted que Millicom estaría interesado en comprarle? ¿O cómo ve el futuro una vez se apruebe, digámoslo así, ese acuerdo en el Consejo, pues ante tanto problema que hay, pero que se apruebe? Partamos de esa premisa. Juan Carlos, yo creo que la cláusula de protección del patrimonio bajo circunstancias normales se debería aprobar. Pero si hay una falta de confianza, es mejor no aprobarla. Ya. Es decir, si el alcalde no es capaz de generar la confianza de que esos recursos se van a utilizar apropiadamente, pues es mejor no vender la casa si vaya a bajar de precio. Sí. El hecho de que Millicom compre o no compre es un poco irrelevante. ¿Por qué? Porque si Millicom decide no comprar, entonces EPM puede forzar a Millicom a que vendamos conjuntamente las participaciones, ya vendamos el 100% de la empresa fusionada Tigo Une. Pero juntos. Y bajo esas circunstancias, cuando un tercero quiere comprar y no tiene socios minoritarios y tiene el control absoluto de la compañía, pues va a haber muchísimo más pretendientes, muchísimo más compradores potenciales. Entonces yo creo que eso es un poco relevante. Yo diría bajo circunstancias normales, digamos, donde hay una confiabilidad con respecto al manejo que se va a dar la plata, esta cláusula debería ejercerse. No me corresponde a mí juzgarlo, le corresponde a los concejales, le corresponde al pueblo de Medellín definir si esa plata al darse llegarán a manos confiables. Y aparentemente lo que han decidido hasta ahora es que no. Ya. La conversación a esta hora es con Marc Eichmann, el expresidente de UNE, protagónico en ese proceso de fusión por absorción del año 2014, y hoy lo consultamos, está en Lima, Perú, para que nos detalle desde lo técnico ese proceso y la historia un poco de cómo ha transcurrido este escenario. Pero, expresidente, ahora consulto al gurú de las telecomunicaciones, al hombre que sabe mucho de este sector, el que acaba de decir aquí, ese sector ha tenido en algunos casos unas disminuciones del 70 y el 80%, pero para el caso de la inversión de EPM en UNE no ha sido así, incluso ha recibido dividendos. Intentemos desligar el asunto de confianza o de desconfianza que un importante sector del Consejo tiene respecto a la destinación que el alcalde de Medellín y EPM harían de esos recursos. Intentemos quitar del tablero ese asunto. ¿Usted recomendaría hoy vender el paquete accionario que EPM tiene en UNE? Yo considero que bajo las circunstancias de un sector que no le trae sinergias a Medellín, es decir, aquí también el alcalde ha tratado de vender que UNE hubiera podido servir para disparar su estrategia del Valle del Software. Nada más distinto que una empresa de telecomunicaciones, que una empresa desarrolladora de software. Es más,
UNE subcontrataba sus desarrollos de software, UNE no desarrollaba software. UNE lo que es una empresa de servicios públicos que atiende masivamente gente, ¿sí? Desplegando infraestructura. ¿Qué tiene que ver eso con desarrollo de software? Absolutamente nada. Entonces, ahí no hay sinergias entre UNE y EPM. Por otro lado, el alcalde ha estado afirmando que EPM es el socio bobo de UNE. Pues hombre, si EPM es el socio bobo de UNE en este instante, todos los fondos de pensiones, los fondos mutuos, los fondos de cobertura que invierten en acciones en el mundo, serían socios bobos, porque ninguno de ellos tiene control ni tiene participaciones mayoritarias en las compañías y sin embargo hoy en día son dueños de las grandes compañías. Hable de Google, hable de Facebook, hable de General Motors, hable de, ¿qué le digo yo?, Kraft. Todas esas compañías tienen socios que tienen una participación minoritaria que no tienen control y están ahí sencillamente buscando el retorno, que es la situación que tiene hoy Medellín. Entonces, hoy Medellín está en UNE porque busca el retorno y aparentemente, porque pues uno no tiene una bola de cristal para predecir el futuro, pero digamos que esa visión que teníamos en el 2014 se dio, este sector de las telecomunicaciones es un sector que está disminuyendo la rentabilidad. Entonces, bajo esas circunstancias, limitar la exposición de la ciudad de Medellín y limitar la exposición de EPM al sector de las telecomunicaciones, yo creo que hay que hacerlo, ¿sí? Es decir, tiene sentido hacerlo. Que se van a perder 2.8 billones de pesos si no se hace, eso también es una distorsión de la realidad, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque pues si usted no vende el carro no significa que su carro valga cero. ¿Sí? Si usted no vende, si EPM no vende su participación en UNE, pues no va a recibir los 2.8 billones de pesos. Pero de todos modos va a seguir con su participación que vale eso. Entonces no se va a perder esa plata. Pero hay lugares en donde EPM invertiría con mayor retorno y con mayor bienes, generando mayor bienestar social, que teniendo la plata en UNE. Doctor Marc, gracias por acompañarnos. Era muy importante hablar con usted, reiteramos, expresidente de UNE, además protagónico en el proceso de fusión del año 2014 y un experto en estos asuntos, los elementos históricos y técnicos y además esta visión en la que otros coinciden de, bueno, considerando las realidades del sector, podría ser, pero hemos desembocado ya en varias conversaciones, concluyendo, y ocurrió ayer con David Suárez aquí, que hay un problema de confianza. ¿Cuándo llega la plata? ¿Cómo llega la plata? ¿Y qué va a hacer con la plata EPM y especialmente la Alcaldía de Medellín? Doctor Marc, gracias. Felices actividades en Lima, Perú. Muy amable. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Que estén muy bien.